Hola, ¿listos para un viaje en el tiempo? Hoy vamos a meternos de lleno con los pilares de un sistema que, aunque no lo crean, sigue moldeando a nuestro mundo, el derecho romano. Vamos a desglosar qué es, por qué es súper útil todavía hoy y, claro, de dónde salieron todas esas ideas. A ver, suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pero piénsenlo. La misma lógica que usaban los romanos para resolver pleitos sobre acueductos o la venta de una carreta es la que hoy usan los juristas para navegar el mundo digital. Así de potente y relevante es esto que vamos a analizar. Bueno, empecemos por el principio. Para entender por qué es tan importante, primero tenemos que saber bien qué es el derecho romano. Y un adelanto, es mucho, pero mucho más que un montón de leyes viejas. Es toda una forma de pensar. Antes de aterrizar en Roma, demos un pasito para atrás. ¿Qué es derecho así, en general? Pues los expertos lo ven de dos maneras. Por un lado está el derecho natural, que es como esa idea universal de lo que es justo, lo que la razón nos dicta. Y por otro, el derecho positivo, las leyes escritas, las que están negro sobre blanco. El derecho romano, como veremos, es un maestro en combinar ambas cosas. Ahora sí, al grano. La definición de manual nos dice que el derecho romano es todo ese conjunto de principios que rigieron Roma por más de 1000 años, desde que era una pequeña ciudad hasta que se convirtió en un imperio gigantesco. No es una foto, es una película entera que nos muestra cómo se construye un sistema legal desde cero. Y aquí viene algo fascinante sobre cómo veían el mundo. Para los primeros romanos había dos tipos de reglas. Estaba el fas, que era la ley de los dioses, lo sagrado, y eso no se discutía. Pero luego estaba el jus, que era el derecho hecho por los humanos, para resolver problemas de humanos. Esta separación, aunque parezca simple, fue el primer paso para crear un sistema de leyes racional y lógico. Muy bien, pasemos a la pregunta del millón, la que seguro se hace cualquier estudiante. Y a mí, hoy, ¿de qué me sirve estudiar esto? La respuesta es genial. El derecho romano no es una pieza de museo, es un gimnasio para la mente. Es, como decían los sabios, la razón escrita. Podemos resumir su utilidad en 4 puntos clave. Primero, su valor histórico. Es, literalmente, el ADN de nuestras leyes actuales. Segundo, es un modelo perfecto de lógica. Es como aprender a pensar con la máxima precisión. Tercero, es la base de casi todos los sistemas legales en Europa y Latinoamérica. Y cuarto, sin él, buena parte de la historia y la literatura universal simplemente no se entiende. Y para que vean que el primer punto no es un cuento, cuando se estudia la famosa teoría de las obligaciones, o sea, qué es un contrato, cómo se responde por un daño, básicamente se está leyendo derecho romano traducido y adaptado. La conexión es directa, directísima. Volvamos a esta frase, la razón escrita, porque es potentísima. Se le llama así porque los juristas romanos llegaron a un nivel de análisis y deducción casi matemático. Estudiar sus razonamientos es como hacer una clase de lógica pura. Es la escuela donde se entrena el cerebro de un jurista. Entonces, el punto crucial es este. Es como el latín para las lenguas romances. Si se quiere entender el derecho de España, de Francia, de Italia, de casi toda Latinoamérica, hay que ir a su ancestro común. El derecho romano es ese idioma que todos estos sistemas comparten. Ok, ya vimos qué es y por qué debería importarnos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construyó? ¿De dónde salió todo esto? No apareció de la nada. Vamos a conocer las fuentes del derecho. La primera gran división es muy sencilla. Lo no escrito y lo escrito. Al principio de los tiempos, todo era costumbre, lo que siempre se había hecho. Pero claro, la sociedad romana se hizo más y más compleja, y entonces surgió la necesidad de poner las reglas por escrito. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Esta palabrita mores majorum es clave. Significa las costumbres de los antepasados. Y durante siglos, esa fue la única constitución de Roma. Un derecho que no estaba en ningún libro, sino en la memoria y el respeto a la tradición. Antes que cualquier ley, estaba la costumbre. Con el tiempo, el sistema se volvió mucho más sofisticado. Empezaron a aparecer las leyes votadas por el pueblo. Luego, las decisiones del Senado. Más tarde, cuando llegaron los emperadores, pues, lo que decía el emperador era ley.
Y ojo con estas dos últimas, que son muy dinámicas: los edictos de los magistrados y las opiniones de los juristas expertos, los llamados prudentes. De todas esas fuentes, si hay que quedarse con una, es el edicto del pretor. El pretor era el magistrado encargado de la justicia. Cada año, él publicaba las reglas con las que iba a trabajar. Y esto fue revolucionario, porque le permitía adaptar la ley, modernizarla y corregir lo que ya no servía, creando un sistema mucho más justo y flexible. Fue el verdadero motor de la innovación en Roma. Y con esto, el círculo se completa. Queda claro que el derecho romano no es una colección de textos antiguos y ya. Es el testimonio de un esfuerzo intelectual gigantesco, el producto de siglos y siglos de debate y reflexión de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Al final, la gran lección de Roma quizá no está en sus leyes específicas, sino en su increíble capacidad de evolucionar. Se adaptó a una república, a un imperio, a nuevas religiones, a un mundo en constante cambio. Y eso nos deja una pregunta en el aire. ¿Nuestros sistemas legales de hoy tienen esa misma flexibilidad para enfrentar los desafíos que se vienen? Una buena reflexión para el futuro.